En nuestro carácter, pues tiene que ver más bien con que sí y siempre no. Inestable. Es un carácter inestable. Bueno, ahí es área usted tiene que ser discipulado en su asiento moral. Moralmente, usted y yo, hermanos, tenemos que ser discipulados también en esa área. Debe cambiar cualquier actitud negativa que tengamos moralmente. Esto quiere decir que si usted está viviendo una vida, mi hermano y mi hermana, pues sin estarse casado, sin estar casada con un varón, usted tiene que arreglar esa área. El lenguaje que usted usa también tiene que ser un lenguaje que sea agradable ante los ojos de Dios. Todo eso tiene que ver con moral. Su vida interna, cómo vive usted su vida interna. Tener un compromiso de obediencia delante del Señor. Eso es en lo que debe ser un discípulo del Señor. El deseo de consagrarse al servicio de Dios día tras día, hora tras hora, vivir una vida más cerca del Señor. Ese es un discípulo del Señor. Tiene que vivir bajo una vida humilde y bajar su ego. Ese ego que en ocasiones tenemos, mis hermanos, y nos levanta el ego. Y la humildad pues la hacemos a un lado y aquí voy a hacer lo que yo digo, lo que yo pienso. Y eso, hermanos, sin someternos a la palabra de Dios, porque hay un orden dentro de la palabra de Dios. Y caminar en humildad en la palabra de Dios, en obediencia a la palabra de Dios. Las mujeres deben de someterse a sus maridos como al Señor. Y el marido debe de amar a su esposa como Cristo ama a la iglesia. Pero no voy a someterme al marido. Y el hombre dice, ¿por qué voy a amar a mi mujer? Voy a hacer lo que yo quiera. Entonces ahí, hermanos, no estamos viendo en el ego y no en la humildad de la bendita palabra del Señor. Otro, tener una actitud enseñable. Debemos de ser enseñados en la palabra de Dios. Tener un temor reverente delante del Señor, de no hacer algo que a Dios le desagrada. Y miedo de desagradar a Dios. De allí empieza la sabiduría. El temor a Jehová, dice, es el principio de la sabiduría. Ahí empieza la sabiduría, mi hermano. Y ser una persona firme, inmovible, y una persona que prosigue, que no desmaya, pase lo que pase, suceda lo que suceda, está firme, no desmaya, está listo, hermano, para proclamar la grandeza y las misericordias de Dios. Y decíamos ahorita en el estudio pasado que usted necesita un mentor. ¿Qué necesitamos? Un mentor, ¿verdad? O sea, alguien que nos modele la vida cristiana, lo que nos modele un discípulo. ¿Qué es un discípulo? Pues es una persona que se asemeja más a lo que acabo de hacer, ¿verdad? Entonces el mentor es el que debe de modelar esta vida para que usted como discípulo imite a ese mentor y trate también de acomodarse a lo que Dios dice en su bendita palabra para que yo también logre obtener y hacer la obra que el Señor me encomienda a mí, a cada uno de nosotros. Vamos a ver lo que Pablo le enseña a Timoteo. Pablo le enseña a Timoteo cómo debe de vivir, porque Pablo era el mentor y el discípulo era Timoteo. Y Timoteo era un pastor joven, eso es lo que era Timoteo. Dice la palabra de Dios allí en 2 de Timoteo 2:15, por favor, Samuel. Dice la palabra del Señor: procura con diligencia presentarse a Dios ¿con qué? Aprobado como obrero que no tiene de qué, que usa bien ¿qué? La palabra de verdad. Así que debe ser enseñable. Y, hermanos, debe de conocer la palabra del Señor y seguir conforme a la bendita palabra de Dios. Pablo le está pidiendo a Timoteo que se someta al orden que Dios le estableció, ¿verdad? Pablo era el padre espiritual de Timoteo.
debe aprender las escrituras. Todo discípulo, hermano, debe ser un obrero que aprobado. Un obrero aprobado debe ser el discípulo que sabe enseñar la palabra correctamente y sabiamente. La palabra de Dios sin agregar y sin quitarle. Hermanos, no hablar de una manera presunciosa, que yo hablo conforme a lo que yo siento. No, habla conforme a lo que dice la palabra de Dios y enseña conforme a la palabra del Señor. No a lo que uno sienta, sino a lo que dice la bendita palabra de Dios. Amén. Eso es, hermanos. Así que enseña la palabra correctamente. Debemos de ser, ¿qué? Enseñables para enseñar también la palabra correctamente a la gente. Un discípulo debe de aprender, hermanos, y debe de crecer, debe de obedecer y tener una relación, una firme relación con la palabra de Dios. Quiere decir que todos los días debe de escudriñar la palabra, meditar en la palabra, e interpretar lo que dice la palabra de Dios y aplicarla a su vida primeramente, la palabra de Dios. Si el hombre es borracho y el discípulo también es borracho, el mentor es borracho, hermanos, imagínense qué problema va a haber, ¿verdad? Un problema muy grave. Si el hombre es una persona adúltera, el discípulo también, otro problema grave va a haber, mis hermanos, porque está enseñando mal la palabra de Dios, porque el mentor no es un modelo correcto para seguir a ese mentor, a ese hombre o a esa persona. Debe de ser, ¿qué? Un modelo correcto, que se esfuerce en vivir de acuerdo a la palabra de Dios, que se esfuerce en obedecer la palabra de Dios. Que va a cometer errores, pues lógicamente es humano, somos humanos, vamos a cometer errores, pero sabe que ser humilde y sabe pedir perdón también, y sabe corregir también eso, mi hermano y mi hermana. Tener una buena, ¿qué? Reputación. Óigalo bien, hermanos. El discípulo debe tener una buena reputación. Dame allá en Hechos capítulo 16, Samuel, del 1 al 2, por favor. ¿Y cómo lo dice la Escritura, la palabra de Dios? Que debemos de tener una buena reputación. Primero debe conocer, ¿qué? Las Escrituras. Dice la palabra de Dios. Segundo, una buena reputación. Diga, segundo, una buena reputación debe de tener. Dice, después llegó a Derbe y Listra. Y aquí había un cierto discípulo llamado, ¿qué? Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego. Dame el siguiente. ¿Y daban qué? De él los hermanos que estaban ¿de qué? En Listra. ¿Y en dónde? Entonces tenía una buena, ¿qué? Reputación. ¿Qué tenía? Una buena reputación, ¿verdad? Porque daban buen testimonio los hermanos de Iconio y de Listra, dice. Estaban hablando bien de Timoteo. Y decían que era un hombre que digno de confianza. Era un joven, Timoteo, mi hermano. Y también dice que pues su mamá era judía, pero su padre era ¿qué? Griego. O sea, había un problema ahí, hermanos. Pero Timoteo, en lugar de seguir a su padre, porque los griegos, hermanos, son los gentiles, o sea, somos nosotros, los que no conocemos nada de la palabra de Dios, y que en cierta manera tendemos mucho a las cosas del mundo. Timoteo no siguió a su papá. Timoteo siguió ¿a quién? A su madre. Eunice siguió a su madre, ¿verdad? Porque su mamá le enseñaba la bendita palabra del Señor. De hecho, su abuela Loida le enseñaba, también su mamá le enseñaba la palabra de Dios a Timoteo. Y hermanos, de tal manera que cuando llegó Pablo allí a Listra, dice la palabra de Dios que había ese discípulo muy importante que se llamaba Timoteo, porque tenía una buena ¿qué? Reputación, ¿verdad? Porque daba un buen testimonio de él los hermanos de Listra. Hermanos,
Si nos preguntan a nosotros por el hermano fulano, sultano, perengano, y digan, ¿qué vamos a decir del hermano? Pues es desobediente el hermano. No viene a los servicios, hace lo que él quiere, vive de acuerdo a sus pensamientos. Sí, viene a la iglesia, pero no ayuda en nada en la iglesia. Tiene dones, pero no los aporta adelante la presencia del Señor. No se une en la iglesia de Cristo para levantar el reino de los cielos. ¿Qué reputación tenemos nosotros como obreros del Señor, como discípulos del Señor, delante del Señor? ¿Y qué testimonio puede dar la iglesia de mí? ¿Y qué testimonio puede dar la iglesia de usted, hermano, hermana? ¿Qué recomendación se puede dar? Sabe que nosotros siempre pedíamos, cuando venía gente de otras partes, pedíamos una carta de referencia para que nos dieran una referencia de cómo ese hermano se comportó en la otra iglesia, en la iglesia fulana, sutano, perengano. Y ahí pues tiene que ver, hermanos, pues su reputación, ¿verdad? La iglesia o el pastor decía, no, pues mire, ese hermano es así, y es así, y es así. No es digno de confianza. Ese hermano no tiene una buena reputación. Así que ustedes saben si lo pueden recibir como un miembro o simplemente como un creyente. Porque como decía el estudio ahorita, tenemos que pasar de creyentes ¿a qué? A discípulos, diga, a discípulos. Porque a veces somos solamente creyentes, hermanos, pero no somos discípulos ¿de quién? De Cristo, ¿verdad? Todavía no estamos siendo discipulados por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que el discípulo que gana una buena reputación. Hermanos, y esto no hay precio, mis hermanos. Que usted dé un testimonio y que la gente hable bien de usted en su trabajo. Porque también tiene que ver su reputación en su trabajo. ¿Qué puede decir la gente a los que trabajan en una maquiladora? ¿Cómo es el hermano fulano dentro de la maquiladora? ¿Cómo se comporta el hermano fulano en la escuela? ¿Qué reputación tenemos en la escuela? En el vecindario, hermanos. ¿Qué puede decir la gente de nosotros en el vecindario? Porque nos observan. Muchos ojos nos están observando a nosotros todos los días, hermanos. Y están viendo principalmente nuestro comportamiento. Dice la palabra de Dios en Proverbios 22:1. Dámelo por favor, Samuel. Dice que el buen nombre es importante, hermanos. Fíjese cómo dice Proverbios. De más estima es el buen ¿qué? Que las muchas riquezas. Óigalo bien, ¿eh? El buen nombre, hermanos, o la buena reputación de usted vale más que tener muchos millones de pesos. Vale más que tener muchas posesiones en la tierra. Su buen ¿qué? Nombre. Es importantísimo, hermano, hermana, que nosotros tengamos un buen nombre. Invito en esta preciosa hora a que reflexionemos si no tenemos buen nombre delante de la gente, mis hermanos, porque somos discípulos del Hijo de Dios. Así que la iglesia debe de aprender estos principios dentro de la iglesia para ser buenos discípulos del Señor Jesucristo. Primera de Timoteo 3:15, por favor, Samuel. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Hermanos, ¿dónde lo vamos a aprender? Diga, en la palabra de Dios. Aquí vamos a aprender los buenos principios, hermanos, para tener buena reputación nosotros delante del mundo, delante de los parientes, delante de los amigos, delante, mis hermanos, de la sociedad, tener buena reputación delante de ellos. Así que dice 1 Timoteo, dice 3:15, para que si tardo sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de ¿quién? Del Dios viviente, columna y ¿qué? Y baluarte de la verdad. Para que si tardo, le dice Pablo a Timoteo, al discípulo, él siendo que el mentor de Timoteo,
le exhorta y le dice, mira Timoteo, es importante que que te debas de conducir que sabiamente dentro de la iglesia, no con chismes, no con contiendas, con una disposición clara, buena dentro de la iglesia para ayudar, para servir. Condúcete así, Timoteo, le dice, ¿va? Porque la iglesia, ¿qué es? Columna y ¿qué? Baluarte de la verdad, ¿verdad? Porque si damos mal testimonio, entonces la iglesia se desacredita y empieza la gente a decir, no, puros hermanos baquetones ahí. Puros hermanos vividores en ese lugar. Piden prestado y nunca pagan. Van y sacan a la tienda y están batallando para que les paguen. Tienen rentada una casa y nunca pagan la renta. Cada rato les cortan el agua. Cada rato les cortan la luz. No pagan. Hermanos, esa es una mala reputación. Entonces, estamos devalorizando la iglesia del Señor. ¿Qué es qué? Columna y qué? Baluarte de la verdad. No hay nada, hermanos, más valioso que la iglesia del Señor. Nada más valioso. Porque la iglesia, hermanos, expone la verdad en contra de la mentira. En la iglesia expone la luz para disipar las tinieblas. La iglesia, hermana, es lo que vence la maldad y la iniquidad, porque Cristo es el que está viviendo en la iglesia, Él es la cabeza de la iglesia. Y es por eso, mi hermano, que se nos exhorta a vivir así. Segunda de Timoteo 3:16, dámelo por favor. Ahora es segunda, no es primera. Fíjense cómo dice, toda la escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Hermanos, entonces debe estar listo, preparado en la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios nos enseña y nos dice que toda la escritura fue inspirada y tiene un propósito para que el hombre de Dios esté enteramente perfecto, preparado para toda buena obra. O el discípulo de Cristo esté listo, preparado para toda buena obra. ¿Qué es? La iglesia del Señor, mi hermano y mi hermana. Así que usted debe conocer la palabra de Dios. Debe de qué saber interpretar, enseñar la palabra, mi hermano y mi hermana. Pero también debe saber aplicarla a nuestras vidas y a nuestros corazones antes de aplicársela a otra persona. Así que la iglesia es quien debe de qué? De recomendar a la gente, debe recomendar a los hermanos, ¿verdad? Su comportamiento, su buena reputación, su buen orden. Debe recomendar a las hermanas, a los hermanos. Pero si el hermano ya ha tenido varias parejas, mis hermanos, y ha vivido con varias hermanas, ¿qué puede decir la iglesia ahí? Hermano, hable bien de mí. Aconseje bien de mí, hermano. La verdad, hermano, porque la iglesia es que dice, columna y qué? De la verdad, ¿verdad? Entonces la verdad. No se puede echar mentiras, mi hermano. Decir la verdad. En veces, hermano, se molesta a la gente. Porque decimos, el hermano, la hermana, me pidió una referencia de él. Pero el hermano hay que decir la verdad. Y es así. Pero también hay que decir la verdad cuando el hermano es una persona íntegra, honesta. Amén. Es una persona digna de confianza, mi hermano y mi hermana. También hay que decir la verdad. Así que, ser llamado por Dios. Usted y yo somos llamados por el Señor. No somos llamados por el hombre, somos llamados por el Señor. Dame 1 Timoteo capítulo 1, por favor, Samuel. Versículo 8 y 9. Pero sabemos que la ley es buena si una la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo ni para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas. Así que, ¿qué la ley dice? La ley dice es
buena, hermanos, pero tiene un concepto, dice, que debe de utilizar de qué, legítimamente. El hombre o la mujer somos llamados por Dios. Y todos somos ¿qué? Llamados por el Señor. Pero, hermanos, el llamado que Dios nos hace como creyentes es que seamos nosotros verdaderamente árboles frutales, que podamos dar fruto, como dice la buena vid. Recuerde que el Señor un día maldijo la higuera porque no daba fruto. Y otro día uno vino y sembró también cizaña ante el trigo. Y fue algo parecido, pero había gente que sabía distinguirla, la cizaña del trigo, y había gente que no sabía distinguirla. Y dijo el que cuidaba, ¿quieres que la arranque? Le dijo, no, le dijo, déjala que crezca juntamente con el trigo, dice. Y la cizaña, hablando de la cizaña, ¿va? Entonces, a su tiempo vendrán los ángeles, los segadores, y van a recoger el trigo y lo van a apartar, y la cizaña la van a tomar en manojos y la van a echar al fuego. ¿Esto de qué nos habla, hermanos? Que dentro de la iglesia no todos son llamados. Que dentro de la iglesia puede haber mucha cizaña. Y la cizaña es la que no da fruto. Es la que no da un fruto a la cizaña. Pero usted y yo somos llamados para dar mucho fruto. Y que ese fruto permanezca. Ahora, primeramente el fruto tiene que ser un fruto, hermanos, el interno. Dice que debe ser amor, paz, paciencia, bondad, mansedumbre y templanza. Es el fruto que debemos de estar produciendo nosotros primeramente para ganar el fruto externo. O sea, para que este fruto interno, hermanos, esté también tratando de bendecir a otra gente, para que también la gente sienta el deseo de tener un cambio y una transformación en su vida. Y en ocasiones, hermanos, es sin palabras, solamente en el amor, como dice la palabra de Dios en la primera iglesia en Jerusalén, que decía la gente, mira cómo se aman, y el Señor, ¿qué hacía? Añadía cada día los que iban a ser salvos. Entonces, hermanos, tiene que haber un fruto, ¿qué? Externo. Quitar usted mismo, mi hermano y mi hermana, aquello que tiene que ver con los frutos de la carne. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivias, pleitos, celos, enemistades, contiendas, envidias, borracheras, banqueteos, idolatría, hechicería. Todo eso, hermanos, tiene que ver con el fruto de la carne. Entonces usted tiene que limpiarse, santificarse de ese fruto. ¿Cómo? Renunciando a esos deseos y pidiéndole a Dios que en este momento cambie esos frutos carnales por los frutos espirituales. Y que usted no se va a mover todos los días, va a venir y tocar la puerta celestial hasta que el Señor les dé la victoria necesaria. Así que va a tener que luchar, mi hermano y mi hermana. Y va a tener que sacar del corazón, sacar de su alma todo fruto carnal que no lo deja dar el fruto espiritual, para que usted sea un árbol, hermanos, que dé un fruto maravilloso delante de Dios. Pero como el buen pámpano, hermanos, usted y yo tenemos que ser limpiados, santificados como el buen pámpano, hermanos, porque el pámpano es el que da el fruto. Usted y yo somos los pámpanos ante la presencia del Señor para poder dar esos frutos. Así que todo lo que usted le queja y lo que usted está viviendo, hermano, hermana, es porque está usted ahorita viviendo conforme al fruto de la carne. Usted tiene que renunciar en este día y liberarse del fruto de la carne. Dame 1 Corintios capítulo 12, por favor, Samuel. Vamos a leer del 1 al 7. Para que usted manifieste los dones del Espíritu. Pero primeramente dice Pablo, lo mejor no son los dones, sino el camino más perfecto, según nos dice el capítulo
12 terminando, pero yo les muestro un camino más perfecto. Dice que viene siendo el amor. Dice, porque ¿de qué sirve? Dice, que tú tengas profecía, que tengas tanta fe que puedas moverlo, o sea, está hablando de los dones, que puedas mover, dice, los montes de una parte a otra, o las montañas quitarlas. O dice, ¿de qué sirve? Dice, que tú puedas hacer tantas cosas, dice, pero no tienes amor. De nada sirve. O sea, el fruto debe ser el amor, principalmente, lo que nos identifica como verdaderos discípulos, siervos y seguidores de Cristo. Debe ser que el amor. Y el amor dice que no tiene envidias, no se envanece, no busca lo suyo propio, no se irrita, no guarda ¿qué? Rencor, dice hermano y hermana. Así que imagínense, si usted todavía guarda rencor contra alguien que le dañó, que le lastimó, mi hermano, usted ahorita está batallando para ser un discípulo del Hijo de Dios. Tiene que entregarle eso al Señor, desarraigarlo de su corazón y permitir que el amor le invada y de tal manera que puede orar aún y bendecir aún a sus enemigos. Es difícil, ¿verdad? Pero es lo que se nos manda, hermanos. Y es la palabra de Dios lo que nos enseña. Dice la palabra de Dios, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de qué, de los dones espirituales. Dame el siguiente, hasta el 7. ¿Sabéis que cuando eras gentil os extraviaba llevándoos como se lleva a los ídolos mudos? Por tanto, hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu. Dame el siguiente. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas, en todos es el mismo. Pero a cada uno ¿qué? Óigalo bien, a cada uno de usted tiene una manifestación del Espíritu. Es diferente, mi hermano. Y todo tiene un propósito, Hay un propósito en todo esto. Dame ahora sí el versículo número 25, por favor, Samuel. Y ese es el propósito. ¿Para que no haya qué? Desavenencia en el cuerpo de Cristo, sino que los miembros todos se preocupen los unos a los otros. Porque yo tengo tal vez un don que el hermano no tiene, pero este don le sirve a él. Usted tiene un don que él no tiene, pero su don le sirve a él o a ella. Entonces nos estamos ¿qué? Ayudando, apoyando, fortaleciéndonos los unos a los otros. Por eso la iglesia, hermanos, se señala como columna y baluarte de la verdad. En la iglesia, hermanos, debemos de ¿qué? De unirnos más y no estar desunidos y andar por allá como el llanero solitario. Yo voy a hacer las cosas a mi forma y a mi manera. No, hermanos, porque hay un orden, amén. Y Dios lo establece. Dios lo establece por medio de su palabra. Y en este orden, dice el Señor, tienes que seguir este orden. Y este es el orden que te va a ayudar, te va a bendecir y te va a levantar y te va a dar nuevas fuerzas. Ahora, tienes un don, pero el Señor te lo puede cambiar o te puede dar otro don. Pero por lo menos dice, ya tienes uno. Ya te entregué un don. Y en ese don tienes que empezar a servir dentro de la iglesia. Porque eres un discípulo del Señor Jesucristo. Y como discípulo, hermano, sirves y trabajas para el reino de los cielos, pero te adhieres a la iglesia de Cristo, porque la iglesia es ¿qué? Columna y baluarte de la verdad. No habla de independencia, habla de unión, de que debemos de unirnos los unos a los otros. Así que, Timoteo, sin lugar a dudas de su llamado, Dios te escoge, tienes un llamado,
Y tu primera etapa es ser instruido. La primera etapa es ser instruido, hermanos. Enseñados. Ser capacitados como discípulos del Señor. Esa es nuestra primera etapa. Y someternos al buen mentor que se nos da. Los días viernes se nos da un estudio muy bueno, mis hermanos. Y es un buen mentor el que nos los da. Los estudios. Entonces, ¿qué tiene que hacer el discípulo? Venir y recibirlo. ¿Qué tiene que hacer? Esforzarse. Dejar ciertas cosas que nos acomodan o nos gustan porque, pues, me siento bien. Mucha gente dice, creo que con que vaya el domingo a la iglesia está bien. Y viene nomás el domingo a la iglesia. Pero, hermano, sigue siendo un creyente. No eres un discípulo del Señor. No eres un verdadero discípulo. Porque no nos sometemos al orden que Dios nos instituye. 1 Timoteo 4:14, por favor, Sammy. Óigalo bien, hermanos. 1 Timoteo 4:14. No descuides el don que hay en ti, que fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Dice Pablo. Así que, tu primera etapa, Timoteo, se te dio una profecía. Se habló acerca de ti. Pero tú tienes que ser instruidos. Porque viene un predicador y te da una palabra, te da una profecía y piensas que ya todo está bien. No. Tienes que empezar a ser ¿qué? Instruido. Recuerde que fuiste llamado. Dios te dio una palabra. Pero esa palabra tienes que ir a las Escrituras para saber cómo ejercitar de la mejor manera y cómo llevar mejor la palabra que se te dio. Cómo bendecir a otros a través de esa palabra. No pienses que ya todo está bien, que ahora te vas a acostarte debajo del coco y ahí una ramita te va a echar aire y que el coco ya va a venir con un palito ahí para que esté chupando el agua y comiendo allí en la fruta. No. Así no es. Tienes que esforzarte. Tienes que empezar a estudiar la palabra de Dios. Tienes que aprender doctrina. Es importante, hermanos. Tienes que aprender doctrina de la palabra de Dios. Porque solamente dar mensajes, hermanos, y que tienen que ver con mensajes de motivación, que en veces no son malos, ¿verdad? Pero no te dan el alimento que debes de tener, la doctrina que debes de conocer. ¿Cuáles son las doctrinas? Pues, hermanos, ¿quién es el Espíritu Santo? ¿Cómo se mueve el Espíritu Santo? ¿Cómo trabaja el Espíritu Santo? ¿Quién es Jesús? ¿Qué hizo por ti Jesús? ¿Qué es lo que te ofrece el Hijo de Dios en tu vida? Hermanos, ¿para qué vino Jesús? ¿Cuál es el plan del reino de los cielos? ¿Por qué el reino de los cielos? ¿Por qué mencionó tanto Jesús el reino de los cielos? ¿Por qué menciona Jesús que un día va a regresar, que va a venir? ¿Qué significa las semanas de Daniel? ¿Qué significa la última semana? ¿Qué significan los 7 caballos del Apocalipsis? ¿Qué significan las plagas que vienen? Todo eso tenemos que empezar a tomar y a conocer. No solamente es dar un mensaje, mi hermano, o traer un mensaje que sin duda a lo mejor ya fue escrito, que usted ni se esforzó, ¿verdad? Nomás lo leyó, mi hermano. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 6. Dámelo, por favor, Samuel. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don que Dios está en ti por la imposición de mis manos. Aviva ese fuego, Timoteo. Óigalo bien. Pablo era el mentor ¿de quién? De Timoteo. Y le enseña y le exhorta fuertemente a Timoteo. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don que está en ti
por la imposición de mis manos. Así que de una forma u otra, Pablo había transmitido, eso sabes que había transmitido la enseñanza a Timoteo, lo había guiado, lo había agarrado de la mano, por la imposición de mis manos, hermanos. O sea, había transmitido la palabra, la enseñanza. Aquí Pablo dice, porque ya está cerca mi partida. Ya yo voy a terminar mi carrera y tú tienes que seguir adelante. Tú tienes que seguir adelante, hermanos. Y eso es lo que los creyentes y los cristianos debemos de hacer. Dejar una herencia espiritual, mi hermano y mi hermana. Porque usted como padre, si no deja una herencia espiritual a sus hijos, se preocupó por dejarles una buena casa, que no está mal. Se preocupó, mi hermano, por vestirlos y mandarlos a las mejores universidades, que tampoco está mal. Pero nunca se preocupó por instruirlos en la palabra de Dios, mi hermano y mi hermana. Por enseñarles la palabra del Señor. Por traerlos para que también aprendan aquí la palabra de Dios, no solamente en la casa, sino también aquí. A enseñarlos a servir, a sujetarse y a someterse al Señor y al orden que el Señor establece dentro de la iglesia, mis hermanos, entonces usted va a fracasar como padre o como madre. Porque usted sola va a ir al reino de los cielos. Y qué terrible, hermano, hermana, que usted sola o usted solo vaya al reino de los cielos. Y que toda su familia, toda su generación no entra al reino de los cielos. Que sí le dejó 10 millones de dólares en el banco, un año ya se los gastaron, le dejó varias propiedades y en otro año se los gastaron todo, mi hermano. Y ahora andan como el hijo pródigo, algunos, buscando entre la basura qué comer. Porque no tomamos el tiempo para instruirle al hijo o a la hija. Y ahora, hermanos, traen ideas muy fuera del orden bíblico. Así que el Espíritu Santo es el agente enviado por Dios para capacitarnos para la obra que debemos de realizar como iglesia. El Espíritu de Dios es el agente principal, hermanos. Todos debemos de ser ¿qué? Aprendices, siervos de un mentor. Todos. Filipenses capítulo 2, dámelo por favor, Samuel. Del 19 al 22. Óigalo y fíjese bien cómo dice aquí. Dice, espero en el Señor Jesús. 2. A ver, te di del 19, muy bien. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de qué? Buen ánimo al saber de vuestro estado. Dame el siguiente. Pues a ninguno tengo del mismo, ¿qué? Ánimo. Y que tenga sinceramente, se interese, fíjese, ¿quién se interesaba por él? También Timoteo. Porque era ¿qué? Un seguidor de Pablo. Había aprendido de Pablo. Por la imposición, el fuego que te puse, Pablo, de Timoteo. O sea, lo que yo te transmití, lo que yo te enseñé, tienes que aplicarlo. Aviva eso. Hazlo, le dice Pablo a Timoteo. Porque lo envía ¿a dónde? A otra parte, Pablo, a Timoteo. Él dice, porque pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Dame el siguiente. Porque todos buscan lo suyo, no lo que es de Cristo Jesús, digamos. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo ¿a qué? A Padre ha servido conmigo en el Evangelio. Fíjese lo que hacía Timoteo. Lo reconocía como un padre ¿qué? Espiritual. Que todo, dice, yo le sirvo.
Ese es el siervo del mentor. Te sirvo. Te sirvo, Timoteo. Perdón, Pablo. Y Timoteo iba y hacía lo que lo mandaba y lo hacía, ¿verdad? Y nunca refutaba. Hermanos, y estaba listo para hacer lo que Pablo le enseñaba. Y es el modelo que Dios presenta de lo que es un buen discípulo. Y era el discípulo de Pablo, Timoteo. Así que le escribe 2 cartas, ya como pastor Timoteo. Y le dice, debes de conducirte de esta forma, Timoteo. Y debes de hacer de esta forma tu vida. Así que se comportó como un verdadero hijo de la fe. Con Pablo le servía como un siervo. De una buena manera de proveer nuestro corazón o de probar nuestro corazón. Si somos verdaderamente siervos o somos verdaderamente discípulos. ¿Cómo lo probamos, hermanos? Cuando se nos pide que haga algo. Cuando viene su mentor y le pide, hermano, ¿puede ayudarnos en esto? Y la forma en que usted, hermano, dice el sí o no, manifiesta si es un verdadero discípulo o es un verdadero siervo. Y usted, hermano, mismo se está calificando si es o no es un verdadero siervo, un verdadero mentor. Así, le dice Pablo, vamos a probar a Timoteo, lo vamos a enviar, y lo vamos a enviar a tal parte, y según lo que responda, porque ninguno tenía tanta confianza Pablo, más que en uno, en Timoteo, y lo recalca Pablo. Así que, si no, hay rebeldía. Hermanos, osadía de refutar lo que Pablo estaba mandándole a Timoteo. Eso es rebeldía y osadía, hermanos. El servicio de un aprendiz debe de ser un privilegio, hermanos, de que alguien maduro lo guíe y lo discipline. El aprendiz de un discípulo, para que aprenda, tiene que tomarse una persona madura para que le ayude y lo discipline. Y para él debe ser un privilegio. Un privilegio que alguien, hermanos, con esa paciencia y con ese don y con ese deseo de exaltar el nombre de Dios, te enseñe y te guíe. Pero si rechazas eso, hermano, pues sigue siendo un creyente, hermanos. No has pasado de ser creyente a un discípulo. Quieres ser discípulo, pero eres creyente, dice, y medio, dice, porque me falta todavía el otro medio para ser un discípulo. Ya casi le llego, pero no es así, hermanos. Fíjense lo que sucedió en Mateo 21, 28 al 32. 2 hijos, dice la palabra de Dios ahí. Y el Señor le dijo y hace una ilustración, se le llama una parábola. Dice, pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose el primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero, pero después se arrepintió y fue. Y acercándose al otro le dijo, de la misma manera, y respondido él dijo, sí señor, yo voy. ¿Y qué pasó? Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros, ¿a dónde? Al reino de los cielos. ¿Por qué, hermanos? Porque los pecadores, los desechados de la humanidad, aquellos que no teníamos esperanza, obedecemos más que aquellos que se consideran hijos. Los judíos se consideraban hijos de Abraham,
y herederos de todas las promesas del reino de los cielos. Y ellos decían, no, si nosotros somos hijos de Abraham, no pasa nada, no sucede nada, es porque somos hijos de Abraham. Y el Señor le dijo, vuestro padre es el diablo, en los deseos de vuestro padre que ustedes quieren hacer. Hermanos, ¿cómo manifestamos verdaderamente que hacemos la voluntad de Dios? Cuando nosotros nos esforzamos por obedecer y sujetarnos a lo que Dios establece por medio de su palabra. Allí verdaderamente manifestamos que somos verdaderos hijos de Dios, que nos esforzamos, que somos honestos, íntegros allí, hermanos, con el Señor. Que vuestro sí sea sí, vuestro no sea no. Aquel dijo que sí, ¿y qué pasó? No fue. Aquel dijo que no, pero a la hora, dijo, no, pues, yo tomo voy a ir. Hermanos, pero Dios quiere que le sirvamos con alegría, con gozo. Quiere Él que nosotros expresemos el servicio como un privilegio, hermanos, no como una imposición. Que somos llamados, hermanos, y es solamente un privilegio servirle al Señor. Porque dice que los ángeles, hermanos, los propios ángeles anhelaban y deseaban venir ellos y hacer la obra de evangelismo y llevar el evangelio por todas partes. Dijo el Señor, no. Los apóstoles van a enseñar a la iglesia, al pueblo, y ellos van a ser encargados de llevar el mensaje a toda criatura. Los ángeles van a estar ahí observando y viendo solamente, pero el privilegio va a ser para todos y cada uno de nosotros. Hermanos, es un privilegio, es un gozo, hermanos. Y hermanos, y servir a Dios con esa alegría, ese gozo, hermanos, debe producir en usted un agradecimiento interno profundo, maravilloso, de que nosotros fuimos escogidos por el Rey de Reyes para servir. Muy bien. Así que, dame 1 Corintios capítulo 3, del 4 al 6, por favor. Que hemos de estar bajo las órdenes, hermanos, como de un padre para servir. Porque así lo estableció el Señor. Hermanos, el servicio te cataloga a ti y te levanta a ti, hermanos, para tener y realizar lo que otros no realizan. Milagros, señales y prodigios. Si usted, hermano, se dispone con esa alma, con ese corazón, se va a sorprender porque cuando menos piense, va a empezar a orar por los enfermos y van a sanar. Va a empezar, hermanos, a levantar inclusive muertos, pero fue porque usted sometió todo su ser a la obediencia del Señor. Todo su ser, hermanos. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo y el otro yo soy de Apolos, no soy carnales, es lo que el apóstol dice. Y andáis como hombres. Dame el 5, por favor. ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Sí, hasta el 6, por favor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que, hermano, nosotros tenemos que obedecer al Señor. Pero, hermanos, no estar como la iglesia de Corintios. La iglesia de Corintios, bueno, si Pablo me dice, lo voy a hacer. Si Apolo me dice, lo voy a hacer. Si Cefas o Pedro me dice, pues lo voy a hacer. Pero si no me dicen ellos, no lo hago. No, hermanos, así no es. Usted haga las cosas
porque quiere agradar a Dios. Del otro modo estaría, ¿qué? Agradando a los hombres. Pero si usted quiere agradar a Dios, haga las cosas para el Señor y no para los hombres. Eso, hermanos, es obedecer al Padre Celestial. Porque usted debe ver la necesidad y debe de qué? Decir, aquí estoy yo, Señor. Estoy listo, Señor, para hacer lo que usted pide o desea que yo haga. Y esa es la forma en que usted y yo debemos de hacerlo. Así que Pablo fue servido por Timoteo. Y luego Timoteo fue delegado. Y luego fue enviado a otros lugares. ¿Se fija cómo está el orden? Timoteo fue servidor de Pablo. Después fue delegado para que llevara a cabo la obra. Luego fue enviado ¿a dónde? A otros lugares para ayudar y restablecer las iglesias. 1 Corintios 4:17, por favor, Samuel. Así que un discípulo, hermanos, debe ser confiable, que enseñe lo que ha aprendido, lo que se le ha enseñado. Por esto mismo se ha enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Haz de cuenta que yo estoy allí, dice Pablo. Voy a enviarles a quién? A Timoteo. Timoteo es la misma cosa que yo soy. Les va a enseñar como si yo estuviera ahí. No se preocupen. Él ya fue instruido, fue capacitado y lo estoy enviando para que haga todo lo que yo le he enseñado a Timoteo. Porque él me reconoce como padre y me obedece a mí como si yo fuera un padre. Y yo también me he abierto para él y le he enseñado. Nuestro caminar, cada paso, le he enseñado. Timoteo, las cosas están así, así hay que hacerlas. Y las ha atesorado. Y las tiene en su corazón. Y sabe perfectamente lo que debe hacer. Así que, mis hermanos, estar bajo los órdenes de un padre para servir. Es lo que estaba Timoteo. Un discípulo debe de ser confiable, que enseñe lo que ha aprendido. Ya había sido enviado y fue aprobado. Hermanos, ahora podía comenzar como pastor. Ya podía ser un buen pastor. Timoteo, y de hecho le escribe como pastor. Dame 1 Timoteo 4:1, por favor. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrina de demonios. Dame el 6 y el 7. Si esto enseñas a los hermanos, será buen ministro de ¿quién? Nutrido con la palabra de fe y de buena doctrina que has seguido. Fíjense bien, ¿qué sobresale? ¿Y buena qué? Doctrina que has aprendido. La buena doctrina, hermanos. No solamente es conocer Biblia, hay que conocer la doctrina del reino de los cielos. Hay que conocer la doctrina cristiana evangélica. Hay que conocerla, hermanos. ¿Quién es el Padre Celestial? ¿Qué nombre se les da? ¿Quién es Jesús? ¿Qué hizo Jesús? ¿Resucitó o no resucitó? ¿Por qué la resurrección lo declara como verdadero hijo de Dios? ¿Qué pasaba si no hubiera resucitado? Todo eso es doctrina, mi hermano. La iglesia, la doctrina de la iglesia. Hermanos, la doctrina también acerca de cómo se mueven los demonios. Esa es una doctrina. Debemos de conocerla todos. Todos lo debemos de conocer. Pero eso requiere, hermanos, disposición
de unos y de otros, para ser enseñados e instruidos en la palabra de Dios. Nutrido con la palabra de fe y de la buena doctrina que has seguido. ¿Qué tenía que enseñar? Que en los postreros tiempos serían tiempos ¿qué? Peligrosos. Que muchos burladores se iban a levantar. Que iba a haber falsos profetas, falsas enseñanzas. Que tuviera cuidado la iglesia a quien recibía y quién les iba a qué, a dar la palabra y el mensaje. Si esto enseñas a la iglesia, serás buen ministro del Señor Jesucristo, bien nutrido y con buena doctrina, Timoteo. Si esto enseñas, tienes que hablar a la iglesia y prevenirla de las cosas que van a suceder en los últimos tiempos. Dame el siguiente, el 7. Desecha la que profanas y de viejas, no de las mujeres, no, sino de viejas enseñanzas que te quieren apartarte. Ejercítate para la piedad. Todo eso, hermanos, es una fábula si no viene en la Biblia, si no te enseñan con la palabra. Es una fábula. Deséchala. No lo creas. No lo atesores. Esto es lo que va a pasar en los últimos tiempos. Y esas cosas se van a manifestar en los últimos tiempos. Para ser un buen ministro del Señor Jesucristo, debemos de estar nutridos con la palabra de la fe, con la palabra de Dios y de la buena doctrina que has seguido, y luego desecha ¿qué? Las fábulas, el engaño, las mentiras, hermanos, la persuasión para hacer cosas desagradables ante los ojos de Dios. Todo eso deséchalo, quítalo de tu vida. Si alguno te quiere engañar, no lo consientas. Si alguno no quiere ir contigo a la iglesia, déjalo a un lado y vente tú, hermanos. Enseña, entrena, equipa a otros. ¿Qué hemos de hacer? Enseñar. 2, entrenar y equipar a otros. ¿Cómo se enseña? Queriendo usted que se le enseñe, esforzándose en venir, hermano, hermana, martes, viernes, domingo, 10:30 de la mañana. Se le está enseñando la palabra de Dios. Pero si usted desecha la palabra de Dios y corre las fábulas, hermanos, va a ser el problema. Según el Timoteo 2:2, por favor. Y es lo que debemos evitar. Según el Timoteo 2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga ¿a quién? A hombres fieles, que sean idóneos también ¿para qué? Para enseñar a otros. No cualquiera, dice. Tienen que ser hombres ¿qué? Fieles, idóneos, que puedan relacionarse bien con fulano, con sutano, con perengano. A lo mejor yo no me voy a relacionar bien con los políticos, pero vamos a preparar a alguien que sí se pueda relacionar bien con los políticos, ¿verdad? De hecho, que ya le guste la política. ¿Para qué? Para que gane, vaya y gane también políticos para el reino de los cielos, amén. Porque así es. Dice, idóneos. Para que vayan a tal parte, a tal lugar, con tal personas y les enseñen a esas personas. Y dice, bueno, pues yo le puedo enseñar a los viciosos porque yo fui vicioso también. Bueno, tú eres una persona idónea para ellos, para que les enseñen la palabra de Dios y los traigas al reino de los cielos. Y les cuentes tu testimonio, cómo fuiste liberado. Enseña, dice, entrena y equípalos y envíalos.
La herencia más mayor, mi hermano, y de mucho peso, es la herencia que usted deja. Porque esa es la generación que va a seguir detrás de usted y detrás de mí también. Esa es la generación, hermanos. Un día, aunque me faltan como unos 100 años todavía para irme con el Señor, todavía puedo entrenar unos 20, 30 más. Si usted viene, día martes, 6 de la tarde, véngase el domingo a las 10:30 y véngase también el día viernes. Y si quiere un estudio ya teológico, le puedo ayudar también, mi hermano y mi hermana. Lo poquito o lo más o menos que aprendí, se lo puedo traspasar y se lo puedo dar también. Lo importante, hermanos, es que estemos preparados para ayudar y bendecir a aquellos que están perdiéndose. Aquellos que se encuentran, hermanos, bajo el engaño y las corrientes de esta vida. Que los tienen ligados y hermanos, bajo el yugo de las tinieblas. Muchos hoy en día, hermanos, muchos. La ciudad está ahorita, hermanos, en caos. Nuestro territorio, hermanos, es un problema, es una violencia terrible. Secuestros, muertes, levantamientos, desaparición de tanta gente. Está terrible la situación. Pero, hermanos, si no venimos y no oramos y no clamamos al que sí puede cambiar las cosas, al que sí puede tener toda esa maldad, hermanos, tenemos que hacerlo y pagar el precio. Vengas este viernes. Este viernes tenemos una velada hasta las 12 de la noche. No sé, ay. Yo me duermo hasta las 3, pero allá en otras partes de uno. Pero en iglesia, no es una hora en iglesia. Me quieren tener hasta las 12. Hermanos, se verá bendecido, hermanos. Véngase. Y el día lunes, el otro día, perdón, el sábado, empezamos de vuelta entre 7 y 8 de la mañana, oración y un ayuno hasta mediodía nada más, para que se liste y se prepare para el domingo. Venga y clame, hermanos. Pídale a Dios por tantos problemas y tanta violencia que se ha generado en todo nuestro territorio mexicano. Cubre a su familia. Este mes de octubre, hermanos, es un mes de sacrificios humanos. Es un mes donde va a haber muchos muertos, no solamente, mi hermano, en todo el territorio, sino en todo el mundo. Porque es cuando en este mes se alborotan los demonios e inducen a los brujos, a los hechiceros, a los ocultistas, a los satanistas, para ofrecer sacrificios humanos. Y es la iglesia, hermanos, la que puede, a través de la oración y a través del ayuno, detener toda maldad que se va a generar. Es la iglesia que usted no puede permitir que en Nogales pase todo ese tipo de maldad que se va a generar alrededor del mundo. Nuestro estado, detenerlo por medio de la oración, lo que se pueda detener también en nuestra República Mexicana. Esperemos que muchas iglesias, creyentes cristianos, se unan a nivel, hermanos, no solamente estatal, sino en todo el territorio, para levantar ante el Señor un clamor de amor, de misericordia, de perdón, también de arrepentimiento por tantas cosas que han pasado y están sucediendo en nuestro territorio. Es importante, hermanos. Por eso tenemos que ser nutridos con la palabra, por eso tenemos que ser enseñados, porque vendrán tiempos duros y tiempos difíciles, tiempos, hermanos, muy, pero muy duros. Está profetizado, mi hermano y mi hermana, pero por lo menos que en su generación, en su tiempo, hermanos, las cosas no se empeoren, porque usted se puso en la brecha, porque estuvo dispuesto a pelear la batalla en oración. Por lo menos que no se empeoren en su... Tal vez vendrá otra generación, ahí se puede empeorar, porque no fueron enseñados ni fueron instruidos.
Pero en su generación, hermanos, que usted no permita que usted se levante como un siervo, como una sierva del Señor. Porque Dios en esta generación y encima de Satanás y encima de los demonios, a usted y a mí nos puso como cabeza. Y somos cabeza nosotros, hermanos. Así que ejerza ese poder y esa autoridad que el Señor le ha dado a mi hermano y mi hermana. Y ore en oración, pelee la buena batalla en oración, en ayuno, hermanos, porque sus hermanos son carnales, pero son poderosos en Dios para destruir esos tipos de fortalezas. Esas armas que usted tiene que ver con oración, ayuno y la palabra de Dios. Es todo, hermanos. No necesitamos más que estas tres cosas. Palabra de Dios, oración y ayuno. Es lo que ocupamos. Hermanos, les invitamos para que ese día se venga 7 de la tarde y, hermanos, hasta las 12. Si quiere dormir aquí, ¿qué puede dormir? Ahorita, hermanos, no está haciendo ni tanto calor. Mi hermano necesita traer un tambechero y una cama. No, más una cobijita, mi hermano y mi hermana, o una sábana y aquí en el piso, hermanos, en el nombre del Señor. Aunque nos duele la espalda otro día, pero gloria a Dios, amén. Que hagamos un sacrificio, no para ganar, hermanos, sino para agradar al que vive y reina, amén. Vamos a hacer una oración. Yo le pido que se ponga de pie y recuerde, hermanos, que hay que ser buenos discípulos.